Habíamos dicho al comienzo del programa que era importante para nosotros, porque bueno, siempre es una referencia muy fuerte de todo lo que sean discusiones salariales y sindicales a lo largo del año, aquello que solucionen o no los bancarios al comienzo de un ciclo lectivo, ¿no? Es una de las primeras discusiones intensas que se viene dando ya desde hace algunos días. En línea está don José Luis Ruiz Moreno, titular de la Asociación Bancaria Filial Misiones, la Bancaria Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ruiz Moreno? ¿Cómo está? Bien, se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos recuperar, porque nos interesa mucho esta discusión salarial que viene dándose entre los afiliados a la bancaria y el sistema de bancos. Recordemos que la patronal bancaria está dividida en varias asociaciones. Por un lado, los bancos de tipo estatal, digamos, tanto el Banco Nación a nivel nacional como algunos bancos que todavía son provinciales, que dependen de estados provinciales, no son muchos, o algún banco de ciudad, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego están los bancos de capital privado nacionales y finalmente los bancos de capital privado transnacionales. Son varias cámaras y la discusión a veces se complica también por eso. José Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero fantástico. Primera charla del año, ¿no? Recuerdo que la última vez que hablamos el año pasado, usted nos anticipaba que en el mes de febrero, como ocurre casi todos los años, la bancaria iba a terminar de tener claro el panorama. Un panorama que está atravesado por una inflación que no cede, que es muy importante y que influye, impacta directamente en la discusión salarial. ¿Qué foto se puede sacar de ese tema en el día de hoy? Mira, nosotros el tema salarial, que tendríamos que haberlo ajustado al 2022, que estuvimos ahí pico a pico en la inflación con el acuerdo salarial, no lo hicimos porque en esta negociación que se dio en varias oportunidades y no hubo acuerdo, y por eso hicimos la semana pasada un paro de 24 horas, es el tema de impuesto a la ganancia que va atado al tema salarial. Claro. Porque el año pasado estuvimos buscando la forma de arreglar algo, no lo pudimos hacer, y parte del salario que se acumuló con el aguinaldo, el día del bancario y el sueldo, se llevó un alto porcentaje de salario de ese impuesto, que no es de los bancos. Los bancos hacen como recaudadores de ese impuesto. El Estado Nacional es el que se lleva ese impuesto. Bueno, las negociaciones con el Estado Nacional llevó el piso ahora en marzo a 404.000 pesos. Sí. Pero en el último plenario nosotros le dimos facultades a Palacio que ese tema se tiene que arreglar de otra forma. Los trabajadores no ya tienen el pedido, te digo, de todo el país en notas que se elimine. Entonces se tomó una decisión de pedirle al gobierno nacional o si no a las cámaras que se hagan cargo de ese impuesto. Eso nos llevó a un conflicto. Estamos en una conciliación obligatoria específicamente por ese impuesto, porque el tema salarial, arreglado eso, se va a solucionar. Claro. Exactamente qué es, porque me parece que por ahí a la gente conviene que se lo expliquemos bien, lo que está planteando la Asociación Bancaria en relación al impuesto a las ganancias y por qué se traba ahí la negociación. Y en el caso, por ejemplo, de la banca privada nacional y la banca extranjera, directamente se niegan a una negociación. Pero por el otro lado tenés que el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad, el Banco Chaco, el Banco Formosa, algún banco chico lo están reconociendo y se lo están devolviendo a los trabajadores. La Cámara DEVA y la Cámara AVE, que son de la banca nacional y la banca extranjera, directamente se niegan a discutir ese tema porque dicen que es un tema tributario, que no es un tema de los bancos. Pero los que están perjudicados son los trabajadores de distintas empresas. Los que reconocen y le devuelven son bancos que están en el sistema financiero. Así que, por la información que tengo, que ese punto es el que nos llevó a un paro, creo que la semana que viene, el 6, hay una reunión. Exacto. A las 10 de la mañana, 11 de la mañana, con el Ministerio de Trabajo y las cámaras.
puede acercarse a un arreglo bueno el Banco Nación. Y veremos cómo quedamos con la banca extranjera y la banca nacional. Uh-huh. Puede llegar a es ver la devolución del impuesto. Nosotros lo que estamos pidiendo es la devolución de ese impuesto de los bancos. Nada más, no estamos pidiendo nada raro, porque ellos lo conocen, nosotros lo reclamamos, que se hagan cargo en alguna negociación que se pueda arreglar. Pero bueno, si otros bancos lo hicieron, no sé cuál es el motivo que directamente cuando tocamos ese tema dicen nosotros no tenemos nada que ver porque es un tema tributario del gobierno nacional. Me hace acordar porque un tipo el otro día hace 3 meses que no llueve, dice, y nadie nos ayuda. Bueno, viste, son cosas, ellos dicen, pero pídale al gobierno. Pero cuando los bancos necesitan del gobierno, ellos también piden auxilio. Claro, claro. Y aquí aparece una cuestión interesante que es el hecho que usted nos planteaba recién, digamos, comentábamos, son varias las asociaciones, la mitad de ellas habrían resuelto y algunos miembros de asociaciones de bancos privados de capitales argentinos, bueno, hacer caso de este pedido que hace la bancaria y otro grupo no. En la mesa de negociación del 6 puede que esto también haga presión para que finalmente la situación se resuelva. Se habla incluso de que va a estar presente la propia ministra, Kelly Olmos. Sí, se habla. Yo creo que la ministra ha tenido charla con las cámaras privadas nacionales y la banca extranjera. Creo que puede haber alguna propuesta. También nosotros vamos a respetar los plazos de la conciliación obligatoria sin hacer ningún movimiento sindical. Así que estamos en una mesa de negociación donde solamente se espera propuesta, porque el gremio ha presentado propuestas. En el caso del Nación y de los otros bancos, avanzó. Hay una cosa que a veces uno la tiene que explicar. No es lo mismo hacer un acuerdo interno con un banco y lo otro homologar un acuerdo. Claro. Porque una vez homologado el acuerdo, eso tiene fuerza de una legislación laboral que después en el día de mañana nadie te lo puede sacar. Claro. Y si vos haces un acuerdo interno o aceptás algo internamente, un día te lo pueden absorber con otro aumento. Bien, a ver si recuerdo bien lo que hemos charlado. El acuerdo paritario, para volver a paritarias concretas, digamos, al tema salarial, las asociaciones habían ofrecido un aumento desde diciembre y un desglose que comprendía enero, marzo, mayo, si no me acuerdo mal. 6 meses, entendí, planteaban las cámaras, tiraron como una oferta. Nosotros no estamos negándonos a hacer un acuerdo salarial, porque lo único que nosotros planteamos que a los 6 meses se hace una revisión, porque en el acuerdo está la cláusula, revisamos si nos quedamos atrás o quedamos adelante, y eso se ajusta hasta fin de año. Claro. No tenemos problema, porque lo que sí no aceptamos es no acompañar la inflación. Y en ese esquema, ¿a cuánto iría el básico inicial de un bancario en marzo, pongamos? Pero nosotros marcamos es una de las cosas que a veces planteo yo. Los acuerdos salariales tienen que ser sobre el total de los salarios de los trabajadores. Bueno, si vos agarrás, aplicar el 5% sobre el básico, y el básico es muy chico, nosotros no le damos importancia al básico. Nosotros tenemos un conformado que es el total de lo que cobran los trabajadores. Y como tenemos categoría dentro de la carrera bancaria, no es lo mismo un inicial con un jefe de departamento que ya tiene 20, 25 años y se aplica sobre la categoría, porque hay un índice de liquidación de salario. Yo, por ejemplo, un gerente del Banco Nación con una categoría altísima está en 700.000 pesos, pero esa persona está con 30 años, 27 años de antigüedad. ¿Me entendés? Claro. Por eso te digo, es importante discutir paritaria, pero sobre el total del salario, no sobre el básico. Bien. Porque a veces dicen, se arregló el 30% de paritaria.
pero sobre el básico, y el básico es el 40% del salario. Del salario de bolsillo, digamos. El salario de bolsillo. Un conformado en un empleado que entra mañana a trabajar de 249.000 pesos. Ese es el piso. ¿Me entendés? Y tiene un día de antigüedad. Claro. Ese es el piso. O un mes. Por eso te digo que cada vez que vos arreglas salario, que se aplica la paritaria sobre el total de remuneraciones, hay mucha gente que no estaba en estos 404.000 que ofreció Massa y entra y paga fortuna. Paga el aumento que le dan y un poco más. Claro, claro. O sea, pierde todo lo que ganó. Y esa es la realidad de los números que manejamos nosotros, que los mismos trabajadores nos informan, que los mismos trabajadores nos reclaman y en la cual el gremio le tiene que dar respuesta. Bien. Para cerrar, José Luis, en la hipótesis de que el día 6 de marzo, en la mesa de negociación que se va a dar en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre sindicato y cámaras, si no hay acuerdo, ¿está facultado Palazzo, la dirección del gremio, para volver a llamar a medidas de fuerza? Sí, hasta que termine la conciliación obligatoria, en la cual nosotros vamos a respetar, pero hay movimientos internos en bancos que los muchachos, sin romper la conciliación obligatoria, a veces hacen alguna asamblea permanente y se pasan reclamando esto. Así que no es bueno que no lleguemos a un acuerdo, ¿viste? Creo que la actitud de Palazzo de haber llegado a negociar con el Banco Nación, Provincia de Buenos Aires, bancos grandes, ¿viste? Llevaría que a la banca privada, la que más dura, la banca extranjera, ¿viste? Porque te salen con cuentos chinos. En la China se paga esto, que en España se paga esto, que en Estados Unidos se paga esto, ¿viste? Y resulta que las empresas están radicadas acá en la Argentina, así que esperemos solución, ¿viste? Tal cual. Creo que va a haber solución dentro del periodo de conciliación obligatoria y después veremos. Después veremos. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amables. Disculpe la demora. Bien, no, está todo bien. Es José Luis Ruiz Moreno, titular de la Asociación Bancaria Filial Misiones, la bancaria, charlando con nosotros. Y este tema, este punto central del reclamo que han planteado los trabajadores afiliados a la bancaria, tiene que ver con la liquidación del impuesto a las ganancias de los meses previos a la decisión de subir el piso tributario que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, hace algunos días nada más, elevar ese piso a 404.000 pesos. Lo que ocurre es que ya en los meses anteriores, iniciales del año, el descuento ya había operado sobre muchos de los trabajadores del sistema bancario. El reclamo es que los bancos les devuelvan eso descontado a los trabajadores, aunque ese fue dinero que obviamente no quedó a los bancos. Los bancos son simplemente agentes de retención, retienen el dinero y después lo depositan en las cuentas del Estado Nacional. Ya veremos cómo termina todo esto. La negociación se va a dar el próximo 6 de marzo en el Ministerio de Trabajo de la Nación.